520 años. Durante 520 años, profetas recibieron visiones de imperios, ángeles y juicios universales. Ezequiel vio la gloria de Dios moverse sobre ruedas de fuego. Daniel recibió plazos y fechas, con precisión matemática que los estudiosos todavía calculan. Isaías describió el sufrimiento del Mesías, con un detalle que sigue perturbando a los rabinos hasta hoy. Ninguno de ellos registró esto. Un número exacto, 30 monedas de plata, el precio que recibiría alguien por entregar a un inocente. Y el destino preciso de ese dinero sería lanzado al alfarero, dentro de la casa de Dios. Eso lo escribió un profeta que el mundo casi olvidó. En el año 520 a.C., en un libro de 14 capítulos que la mayoría pasa de largo sin detenerse. ¿Cómo pudo Zacarías saber el precio exacto de una traición que no ocurriría sino hasta medio milenio después? Para entender lo que Zacarías escribió, hay que estar en el momento exacto en que lo escribió. Año 520 a.C. El imperio persa gobierna desde la India hasta Egipto. Ciro el Grande ha emitido un decreto histórico. Los judíos cautivos en Babilonia pueden regresar a su tierra. Jerusalén es un campo de escombros. El templo destruido 80 años atrás comienza a reconstruirse con manos que todavía tiemblan. En ese escenario de ruinas y esperanza frágil, Zacarías profetiza. Su libro es breve, 14 capítulos, pero no es menor en densidad. Contiene algunas de las profecías mesiánicas más específicas del Antiguo Testamento. El rey que entraría montado en un burro, el pastor traspasado, el luto de Jerusalén sobre alguien a quien no supo reconocer. Y en el capítulo 11, algo que nadie en ese siglo podía comprender todavía. Zacarías 11, 12, 13 dice: «Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro». Un número, un destino, una ironía de Dios que esperaría 5 siglos para que alguien entendiera a qué se refería. Antes de continuar, ¿desde dónde estás siguiendo esta investigación? Escríbeme tu ciudad y tu país en los comentarios. Me ayuda a saber quién está del otro lado de esta conversación. Para entender la profundidad de lo que Zacarías escribió, hay que ir a las palabras originales. La que usamos en español para describir lo que Judas hizo, traición, no es la palabra que los evangelistas usaron. En el griego original del Nuevo Testamento, el verbo es paradidomi. Paradidomi. Viene de 2 raíces, para, que significa transferir, pasar a través de, y didomi, que significa dar. La traducción más precisa no es traicionar, es entregar en manos de otro. Lee esto despacio. Ese mismo verbo, paradidomi, aparece en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El verbo de Judas y el verbo del Padre Celestial, paradidomi, en los 2 casos. La misma palabra griega describe lo que hizo Judas en Mateo 26 y lo que hizo Dios, según Pablo, en Romanos 8. Una acción llevada a cabo por motivos radicalmente distintos, una por 30 monedas, la otra por algo sin precio, pero designada con idéntico vocabulario. La traducción traición oculta esa colisión. El griego original la expone. Y hay una segunda capa en el hebreo de Zacarías, la raíz que opera detrás del concepto de engaño en el Antiguo Testamento es Ramá. Ramá,
Strong's H7411. Significa engañar, tender trampa, traicionar. Y el texto de Zacarías 11 funciona como el movimiento inverso. Zacarías ofrece su salario legítimo. Sus oyentes lo valúan en 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era, según la ley de Éxodo 21:32, la compensación exacta por la muerte de un esclavo. Detente en lo que Dios responde ante esa cifra. Hermoso precio con que me han apreciado. No es elogio, es sarcasmo sagrado. La comunidad religiosa del siglo V a.C. valuaba al pastor enviado por Dios en lo mismo que una vida esclava. Y 520 años después, esa misma cifra volvería a circular, en plata, con las mismas manos sobre una mesa. Año aproximado, 30 después de Cristo. Jerusalén, bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato. Dos fuentes externas al texto cristiano confirman este escenario con independencia. Flavio Josefo, en Antigüedades Judaicas, libro 18, capítulo 3, describe a Jesús como un hombre sabio, ejecutado bajo Poncio Pilato, a instancia de los principales sacerdotes, los mismos sumos sacerdotes Anás y Caifás, que el relato de la traición nombra. Tácito, en los Anales, libro 15, capítulo 44, confirma que Cristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Fuente judía, fuente romana. El escenario histórico de la traición de Judas es verificable fuera del texto bíblico. En ese escenario, Mateo 26:15 registra la oferta. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30, la misma cifra de Zacarías. Y Mateo 27:3-7 registra el desenlace. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes compraron con ellas el campo del alfarero. El precio, 30 piezas de plata. El destino, lanzado en alfarero. El lugar, la casa del Señor. El tiempo, 520 años después de que Zacarías lo escribió. Punto por punto. Aquí es donde el debate se vuelve más incómodo. Mateo 27:9 atribuye la profecía a Jeremías, no a Zacarías. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Para los críticos del texto, eso es un error simple, evidencia de que el autor del Evangelio no manejaba sus fuentes con precisión. Los estudiosos han identificado al menos 3 explicaciones, con base textual real. Primera, en el siglo I, el canon hebreo que muchas comunidades utilizaban comenzaba con el libro de Jeremías, y los profetas podían citarse colectivamente por el nombre del primero del grupo. Segunda, Zacarías 11 opera tipológicamente sobre textos de Jeremías, específicamente el alfarero de Jeremías 18:19 y el campo comprado de Jeremías 32. Mateo podría estar señalando el cumplimiento de ambas tradiciones proféticas a la vez. Tercera, diferencia de manuscrito hebreo o arameo en el texto que Mateo utilizaba. Ninguna de las 3 cierra el debate con certeza absoluta, pero ninguna lo invalida. Lo que hay aquí no es una coincidencia de números. Es un verbo compartido que divide al mundo en 2. Judas entregó, el Padre entregó, paradidomi en los 2 casos. La misma acción nombrada con la misma palabra. Una movida por 30 monedas, la otra por algo que Pablo no pudo medir con ninguna otra palabra que no fuera entrega total. Quiero preguntarte algo directamente, y sin ningún ánimo de juzgarte. En tu propia historia, ¿con cuál de los 2 te has identificado más? ¿Con alguien que entregó lo que amaba, por lo que parecía valer más en ese momento, y terminó queriendo devolver las monedas?
o con alguien que fue entregado sin haber negociado el precio, sin haber pedido estar en esa posición. No es trampa, es honestidad. Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad y país nos estás siguiendo. Si esto abrió algo que llevaba cerrado, compártelo con alguien que tiene la misma pregunta. Y suscríbete. Cada semana volvemos al texto original para encontrar lo que las traducciones no siempre alcanzan a contener. La profecía tenía 520. Si te gusta profundizar en estos misterios tanto como yo, quiero invitarte a algo. Tenemos una comunidad donde seguimos investigando juntos, preguntas que no caben en un solo video, paradojas que merecen más espacio. El enlace está en la descripción.